canonización del Tanaj. Cualquiera puede venir y preguntar, ¿cómo sabemos cuál es el día de reposo del séptimo día hoy? Sí, es una pregunta que nos hemos hecho todos los que andamos por aquí. Bien, Elohim tiene un testigo perpetuo llamado pueblo israelita esparcido por la tierra. Saben cuál es el día de reposo, aunque algunos de ellos no lo guardan, incluso hasta el día de hoy, ciertamente, pero bueno, de eso tenemos de todo en todas partes, ¿no es cierto? Pero saben cuál es el día de la semana, cuál es el día que corresponde al día del reposo, y de eso no tengan dudas. Acá vamos a empezar a plantear algunos puntos. Si creemos en el Tanaj como parte integral y válida de las escrituras, si creemos y aceptamos que la misma fue escrita de forma inspirada por Yahweh a través de hombres que él mismo levantó de entre su pueblo, entonces vamos a dar un paso más allá para comprender el mayor secreto que se haya escondido a los creyentes, sean judíos, sean cristianos, sean mesiánicos o el nombre que quieran. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos el texto correcto del Tanaj? Vamos a aprender un poquito de la historia de las escrituras como libro o cuerpo de libros, sí, durante el Tanaj, porque es la parte que más nos importa ahora. No quiere decir que no exista una canonización posterior, pero nosotros nos vamos a ocupar de esta, porque necesitamos rellenar los huecos que la pésima educación religiosa que hemos recibido nos ha dejado. Esto sucede cuando algunos se levantan por encima de la masa y deciden cuál será el menú del pueblo, siempre inferior en calidad al de los dominantes. No me refiero a las cosas que vamos a estudiar únicamente, porque veremos este patrón que es alimentado por un celo por las cosas del Adón, que hasta cierto punto es lícito, es loable, es envidiable y hasta sumamente beneficioso para todos, porque por el celo de ciertos hombres se preservaron las cosas, ciertamente, aunque al mismo tiempo ese afán de preservar puede traer ocultamientos que provocan pérdida en lo menos docto, sí, pero como estoy diciendo, no me refiero a esto, sino que me refiero también a la manipulación, perdón, que la humanidad ha sufrido a manos de las élites de todos los tiempos. Si hablamos de fariseos y saduceos, sean o no practicantes, no me refiero a una cosa religiosa, sino me refiero a aquellos que procuran utilizar a los demás, ¿sí? De supuestos eruditas, que son los escribas, como la mano por detrás es siempre la misma. Vemos que esto aplica a los ámbitos más disímiles realmente: política, religión, cultura, sociedad, economía, educación, etcétera, etcétera. Cualquier ámbito que pueda ser controlado es válido. Vamos a aprender ahora entonces acerca de la canonización del Tanaj, porque necesitamos este contexto histórico para comprender el asunto del calendario, porque se tiene que apoyar sobre bases sólidas. Como revelan las mismas escrituras, el Tanaj es esencialmente un documento levítico, ¿sí? Canonizado bajo la autoridad del sacerdocio arónico. La canonización es una palabra que deriva del griego canon, ¿sí? Que significa regla o vara de medir. Es un proceso por el cual una colección de escritos llega a ser considerada autoritaria, definitiva y fijada por una autoridad religiosa particular. Puede no ser una autoridad religiosa necesariamente, puede ser un código de leyes. Tenemos también que es el canon de la ley, ¿no es cierto? Entonces, un libro canónico, por lo tanto, es aquel que se ajusta al canon, es decir, que ha pasado la prueba de autenticidad y ha sido aprobado. Debido a que los libros sagrados de Israel fueron inspirados por Elohim, era imperativo que los textos permanecieran claramente separados de los escritos seculares o paganos. Históricamente se sabía que existían numerosos textos junto con las escrituras y muchos supuestamente eran sagrados, o al menos eran considerados, así que los textos que componen el Tanaj fueron canonizados para asegurar su posición singular como palabra inspirada de Elohim. Al contrario de lo que enseñan muchos de los eruditos de hoy, esta importantísima tarea de canonización no se dejó en manos de los llamados padres del judaísmo. No es cierto, esto es lo que cuentan ahora, sí, porque quieren manipular más la cosa, sino que se llevó a cabo bajo la autoridad del sacerdocio arónico levítico. Como veremos, el libro que se llama Tanaj es un documento completamente arónico y levítico. ¿Qué llevó a la canonización del Tanaj? Tenemos la idea de que un canon hebreo
finalizado, comenzó a surgir poco después del exilio babilónico, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente todos tenemos en la cabeza, que empezó ahí. Señala que fue el miedo de los judíos a la contaminación religiosa, lo que los motivó a crear una versión oficial de las diversas escrituras y reunirlas en una colección orgánica. ¿Sí? Yo les dejo los links de todos los lugares donde he sacado los materiales. Este es un Wheeler, Dr. Kip Wheeler, ese es su nombre. Este autor dice que es desde ese momento. Era necesario reunir reunir y separar. De hecho, la razón principal para la compilación final de los escritos sagrados de Aarón como en un canon auténtico, conocimos de Aarón en el sentido de que era la parte arónica, ¿no es cierto? En un canon auténtico y autorizado de las escrituras fue combatir un sistema de adoración falso, insidioso, que surgió de Samaria durante el periodo posterior al exilio y del cual todos tenemos conocimiento, aunque nunca nos hemos detenido a pensar, porque no nos han enseñado a prestar atención a los detalles, cuáles podrían haber sido las implicaciones. Para nosotros todas las cosas que las escrituras nos cuentan son historias bonitas, interesantes, pero fuera de un contexto real que pudiera haber o no afectado cosas que nos afecten a nosotros a largo plazo. Entonces, la idea de este canon comenzó a surgir justamente después del exilio babilónico. Y fue este miedo lo que los motivó en primera instancia. Vamos a mantener esto en clave. Históricamente, una falsa forma de adoración judaica, supuestamente, surgió de Samaria, al norte de Jerusalén, en el siglo V antes de la era común, dirigida por el sumo sacerdote apóstata Menashe. Sí, recuerden que Samaria y el área anteriormente ocupada por las tribus del norte de Israel habían sido repobladas durante mucho tiempo por gentiles después del exilio de Israel. ¿Sí? Vean en Melahim Bet, capítulo 17, Reyes 2, ¿no es cierto? Capítulo 17, por ejemplo. Después de casarse con la hija de Sanbalata, este lo conocemos porque es mencionado en los libros de Ra, en Nehemías, ¿no es cierto? Y este era el gobernador de Samaria. Menashe fue confrontado por el sacerdote Ezra, quien exigió que Menashe y sus compañeros sacerdotales despidieran a sus esposas extranjeras. ¿Se acuerdan de este tema, no es cierto? Inclusive lo hemos estudiado en otras series bajo otra óptica que nada que ver, ¿no es cierto? Menashe se negó. Y él y sus sacerdotes rebeldes desertaron a Samaria, donde Sanballat había construido un templo similar al de Jerusalén para Menashe y sus sacerdotes apóstatas. Sorprendentemente, la nueva religión apóstata de Menashe incorporó todos los rituales descritos por la ley, ¿sí? La única parte de los textos hebreos aceptados por los sacerdotes rebeldes. Israel, la gran asamblea de 120 sacerdotes, que fue levantada justamente con este propósito, que fue todo organizado por Israel, así como los judíos de Jerusalén y de Judá, y los que estaban volviendo, ¿no es cierto?, del exilio y todo lo demás, se vieron enfrentados a esta forma falsa de adoración en el templo, que estaba profesando que respetaba las leyes de Moshe. Estos son los engaños siempre eternamente. Su templo falso estaba en el monte Gerizim, ¿sí? El monte de la bendición, cerca del pozo de Jacob. De aquí era la samaritana del pozo que se encuentra con Yeshua, ¿no es cierto? Ezra percibió que esta religión falsa era una amenaza real para la adoración pura del Elohim verdadero que él y otros habían trabajado para restaurar a los judíos post-exiliados. Por eso no les permiten reedificar con ellos, ¿no es cierto? Y hay una separación. Se tuvo que hacer algo drástico para proteger la verdadera adoración de Elohim de ser corrompida por esta nueva apostasía samaritana judía. Para lograr esto, Israel y la gran asamblea comenzaron a ejercer una autoridad firme sobre cada aspecto de la adoración en el templo de Elohim en Jerusalén y en las numerosas sinagogas judías esparcidas por todo el imperio persa, ¿sí? Porque no eran todos los que habían regresado. Así que tenemos que acordarnos que muchísima gente estaba todavía dando vueltas por muchísimos lugares del imperio persa donde habían sido deportados en su momento. La gran asamblea
asamblea, supervisó, reguló los ritos y sacrificios del templo, las leyes sacerdotales, los rituales de las sinagogas, todo lo relacionado con la adoración de Elohim bajo el antiguo pacto, ¿sí? Tal como estaba en los escritos, eso fue lo que fue siendo restablecido. Cada acto de adoración tenía que ser completa y absolutamente bíblico, ¿sí? Centrado en el templo de Jerusalén y aprobado por Ezra y la Gran Asamblea. Para preservar la verdadera adoración de Elohim era esencial diferenciar entre los textos hebreos sagrados de los judíos de Jerusalén, los escritos hebreos utilizados por estos judíos samaritanos apóstatas. El paso clave fue organizar los documentos sagrados levíticos en un canon cerrado final de las escrituras. Luego se hicieron copias precisas de todos los textos canonizados y se distribuyeron a las sinagogas judías en todas partes del imperio persa. ¿Sí? Una vez canonizadas, las escrituras podían conservarse sin temor a la corrupción porque ya se sabía cuál era el original al que uno tenía que remitirse para ver si el billete era verdadero o falso. El trabajo de Ezra, un paso monumental en el desarrollo y preservación de las escrituras para judíos y para creyentes, porque gracias a él también los hemos recibido nosotros, se resume en estas 5 áreas. A Ezra, según la tradición judía, se le atribuyen 5 grandes obras, ¿sí? En primer lugar, la fundación de la gran sinagoga o gran asamblea, ¿no es cierto? Que era ese grupo de ancianos que se ocupaban de las cosas. En segundo lugar, el establecimiento del canon de las escrituras con la división triple en ley, profetas y hagiográficos, que son los mismorín y otros escritos, ¿no es cierto? En tercer lugar, la sustitución de los caracteres cuadrados caldeos por el antiguo hebreo y samaritano. En cuanto a la escritura, acá es cuando aparece la escritura que nosotros conocemos, la escritura cuadrada hebrea, y se eliminan los antiguos porque era muy utilizada justamente por los samaritanos. Entonces, de esa manera también había una separación visual instantánea. La compilación de crónicas, posiblemente también del libro de Esther, con la adición de la historia de Nehemia a la suya propia, ¿sí? Al libro de Ezra, el establecimiento de sinagogas. Estas fueron las cosas, las tareas en las que se encomendó Ezra. Canonización bajo la autoridad del sacerdocio, se me movió. Del sacerdocio levítico. Es evidente que la canonicidad de las escrituras en la época del Tanaj se logró en varias etapas preliminares durante muchos siglos. No fue que él y terminó siendo todo, pero esto fue siendo hecho y terminó con la obra de Ezra, que era escriba y sacerdote. Los esfuerzos de canonización anteriores a la época de Ezra eran, en el mejor de los casos, preparatorios para un canon final. No había nada compilado ni cerrado ni nada. Si bien participaron numerosas figuras bíblicas como profetas, escribas y reyes, la canonización siempre se llevó a cabo bajo el liderazgo y autoridad del sacerdocio levítico. Y de hecho la ley de Elohim, el fundamento, ¿no es cierto?, del antiguo pacto, fue entregada desde el principio a cuidado de los sacerdotes, como dice en Devarim. Moshe escribió esta Torá y se la dio a los sacerdotes. Y esto nosotros necesitamos aprenderlo, aceptarlo y asumir que el que determinó estas cosas fue Yahweh, porque Moshe no lo determinó por sí mismo, ¿sí? A los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza de Yahweh a todos los ancianos de Israel. Entonces, Moshe, obviamente involucrado en la finalización de la ley, era un levita, porque era hermano de Aarón. Entonces, él ya de por sí era levita, aunque en realidad no era un sacerdote, él nunca fue sacerdote. Moshe, sin embargo, fue mucho más grande que un sacerdote. Sabemos que su papel fue completamente diferente. Elohim habló cara a cara con Moshe como un amigo, ¿no es cierto? Nos dice Shemot. Y Moshe fue quien ordenó a Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Así que siempre es mayor el que ordena que el que es ordenado. De hecho, siendo aquel que Elohim usó para dar sus leyes y mandamientos, Moshe fue el precursor de Yeshua HaMashiach, fue un tipo de Yeshua, ¿no es cierto? La palabra viva de Elohim, el que dio el Ruach de la ley, verdaderamente, él trajo el Ruach de la ley, pero Moshe trajo la ley escrita. Entonces, le fue dada, obvio, no la trajo él, no la creó él. Shemuel, porque Shemuel era profeta, era juez y era sacerdote, y también era un tipo de Mashiach, y aparentemente escribió los libros de Yahoshua y Shoftim, jueces, ¿sí?
además de la mayor parte de Shemuel Aleph, el primero de los libros. David y Shlomo, como veremos, estuvieron directamente involucrados en agregar al canon temprano de las escrituras, pero solo bajo la autoridad del sacerdocio, y con ellos fueron los sacerdotes Abiatar y Sadoc. David en particular trabajó con Asaf, ¿sí? Un sacerdote arónico encargado del Arca de la Alianza mientras estaba en la casa de David. Esto lo encontramos en Divrei Hayamim Aleph, ¿no es cierto? En Crónicas 1. Entonces, todas estas cosas son importantes porque nosotros a veces las leemos como historias nada más y son nombres que nos pasan adelante. No sabemos lo que está implicando completamente en todo esto. Pero no es un juego agregar un salmo al canon. No es una cosa que se haga así como así, ¿no es cierto? Todas las cosas fueron realmente estudiadas antes de ser aprobadas y todas las cosas fueron realizadas siempre bajo la revisión de los sacerdotes, que eran los que determinaban si estaba todo encajando correctamente con las reglas de Yahweh, ¿sí? Con las escrituras que ya estaban. También como sacerdote a cargo de la música, de la adoración sagrada, de ahí es donde lo conocemos a Asaf, ¿no es cierto? Él escribió muchos de los Mismorim. Ezequías, un rey justo en Judá realmente, también se inspiró para agregar al canon creciente de las escrituras. Vamos a estudiar más acerca de Ezequías más adelante. Ezequías y el profeta Yeshaya trabajaron bajo la autoridad del sacerdote Urías. Sí, y más tarde Yirmeyá, tanto un profeta como de la línea sacerdotal de Aarón, también era sacerdote, fue usado por Elohim en la obra de canonización temprana. Aparentemente Yirmeyá, o sea Jeremías, rescató los textos sagrados del templo justo antes de su destrucción, enviándolos con sus propios escritos proféticos a salvo a Babel de la mano del escriba levítico Seraías. Esto está en capítulo 51 de Yirmeyá, que era el hermano de Baruch, el escriba que siempre estaba escribiendo las cosas que Jeremías decía. Los escribas levíticos siempre fueron de la línea arónica, tenemos que recordar esto, no hay escriba fuera. Sí, los escribas eran de la línea arónica, por supuesto no de la línea principal de sumo sacerdote ni de sacerdotes directos, sino que, bueno, con el tiempo realmente crecieron muchísimo, ¿no? Las generaciones, por lo tanto había muchos y, sin embargo, también crecían los trabajos. El profeta Yahezkel, también en el exilio, él también fue un sacerdote arónico, ¿sí? En el capítulo 13, en el capítulo 1 se informa. Los textos sagrados fueron traídos más tarde a Jerusalén por Ezra, el escriba, que era un sacerdote arónico. La palabra de Elohim es perfecta, purificada 7 veces, nos dice el Mismor 12. Se podría confiar realmente la tarea crítica de canonizar la palabra de Elohim a los autoproclamados sabios judíos o padres católicos apóstatas. Estamos hablando de los posteriores, ¿sí? De hecho, el patrón revelado a lo largo de las escrituras es claro. Elohim confió la canonización del Tanaj solo a aquellos a quienes ya les había dado el más alto nivel de autoridad, el sacerdocio arónico. Por eso nos estamos refiriendo muy específicamente a esta canonización del Tanaj de la época del Tanaj, ¿sí? Dice Malachía en el capítulo 2, porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento y la gente busca los reglamentos de su boca, porque es mensajero de Yahweh de los ejércitos. Como veremos más adelante, este patrón se traslada a la canonización del Berijadashá, comenzando con Yahanan el Bautista, que también era de linaje sacerdotal, y su llamado al arrepentimiento. Pero esto lo vamos a ver más adelante. En última instancia, toda la palabra de Elohim, desde Bereshit hasta Hit Galut, es un documento sacerdotal.